Bienvenidos mis intercesores 24 horas. La paz de Jehová sea con todas nosotras. Bendito sea el Señor que todos los días los hizo Él para bendecirnos. Y nosotros vamos a aprender a ser agradecidos con Dios y a gozarnos y a deleitarnos en todos los días porque todos los días los hizo Jehová. ¿Qué diremos? Pues recibiremos de Dios el bien y no el mal, pero ambos días, los buenos y los malos, los hizo el Señor con un propósito. Así que vamos a aprender a gozarnos y agradecerle al Señor, tanto lo bueno como lo malo, lo que entendemos como malo. Finalmente no es malo, pero bendito sea el nombre del Señor. Quería precisar cositas y darles un mensaje de amor. Voy a hablarles de convicción. No me voy a referir a los comentarios o a lo que hablamos ahora. Quiero referirme a este mensaje porque definitivamente necesitamos tener estas palabras, porque hablamos mucho del Espíritu Santo, pero realmente no lo conocemos a Él ni sabemos qué hace. La verdad es esa, o sea, ni siquiera sabemos qué es lo que realmente el Espíritu Santo hace por nosotros o en nosotros o con nosotros. Y todo esto puede venir a ser un poco mejor cuando nosotros logramos siquiera, ay, no sé cómo quitar este cuadro de aquí a la izquierda, y todo el tiempo yo estoy peleando con él porque me estorba. Creo que ahí lo quité un poco. Ok, déjame ver la pantalla con ustedes. Déjame ponerme pequeña para que las letras en el nombre de Jesús cobren mayor importancia, que es realmente lo más importante ahora. Ok, miren lo siguiente. Vamos a hablar de la palabra, una palabra, convicción, ¿ok? Pero vamos a orarle a Dios, porque hay tanto en esa palabra que necesitamos que el Espíritu Santo de verdad nos haga el favor y nos dé ese regalo, el regalo de la convicción. Padre, en el nombre de Jesús, yo extiendo mis manos a ella, Señor, como sé que tú las extiendes a mí y a través de mis barbas, como lo hemos visto en la palabra, a ellas y a todo aquel que está en este momento, Señor, escuchando la palabra en esta iglesia virtual, en este canal, Dios Todopoderoso, pueda recibir la convicción que el Espíritu Santo puede dar. Padre, tú nos enviaste al Espíritu Santo para que nos enseñara todas las cosas y que las guardáramos y aún para recordarnos lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Por eso hoy, en tu nombre, Señor Jesús, le pedimos al Padre que permita que el Espíritu Santo nos enseñe de convicción y que nos haga personas con convicción, que realmente podamos tener la convicción de pecado, de juicio, de justicia, Señor. Que podamos tener la convicción de lo que representa ser cristianos, para que nuestras vidas en verdad puedan cambiar y podamos nacer de nuevo y podamos morir al pecado y podamos resucitar juntamente con Cristo y podamos llevar vidas piadosas, justas delante de tu presencia, Señor. Y entonces venga la bendición que prometiste, cuando ya la bendición, Señor, es conocerte a ti, conocer a quien enviaste, conocer, Señor y Dios mío, a nuestro Señor Jesucristo y recibir por él salvación y vida eterna. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mire, la convicción inicialmente está muy ligada a la fe, pero es necesario que nosotros tengamos claridad en lo que significa convicción, porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que el Espíritu Santo nos da la convicción, el convencimiento, el conocimiento de que del pecado, del juicio y de justicia. Nosotros necesitamos tener convicción en nuestras vidas y solamente la podemos obtener a través del Espíritu Santo, porque la convicción es lo que hizo que, ligado con la fe, fue lo que hizo que las personas que se sacrificaron o que permitieron que hubiera sacrificio en sus vidas a causa de Cristo, lo hicieron porque tenían convicción. Hoy en día tenemos un cristianismo endeble y yo sinceramente, qué pena, me cuesta ya llamar a la gente cristiana. ¿Por qué? Por esta misma razón, porque no tenemos conocimiento y al decir cristianos ponemos la vara muy en alto, pero realmente somos cristianos, realmente honramos la palabra cristianos, que es Cristo. Entonces necesitamos tener lo siguiente, mire, dice el diccionario, en el contexto bíblico, convicción viene del griego elencho, que se refiere a la seguridad. Seguridad es firmeza en la verdad. Seguridad es un
piso que no se mueve. Seguridad y firmeza tienen que ver con temple, tienen que ver con algo fuerte, tienen que ver con algo que no se rompe, tiene que ver con algo que no se cambia, con algo que no se desgasta. Y aunque se desgastara, llegaría a ser lo mismo porque no cambia su esencia, no cambia lo que está en él porque está firme. Y la misma convicción hace que la persona, yo le voy a pedir el favor de que no entre más a la habitación, tenga la amabilidad de salir y dejarme hacer la intercesión. Muy amables, gracias, las amo. La convicción tiene que ver con nosotros entender que al yo tener firmeza, al yo tener convicción, hace que sin importar el proceso, sin importar la prueba, sin importar lo que venga, sin importar los vientos, las mares, mi pensamiento, mi emoción, mi voluntad no cambia, no es mudada, no es transformada, no tambalea, porque estoy firme, plantada como una columna, que aunque vengan vientos y arrecian, aunque vengan tormentas, huracanes, aunque rayos, truenos, centellas aparezcan en los cielos, aunque las nubes se vean a lo lejos con tormenta cargada de oscuridad, esa columna permanece plantada. Eso es convicción, eso es firmeza. Ahora llévelo a su vida. ¿Qué vendría a ser convicción en mi vida? Convicción en mi vida es que sin importar qué esté pasando, yo filtro. Sin importar qué me estén presentando, yo filtro. ¿Qué es filtrar? Separar, discernir. Esto es de Dios, esto tiene que ver conmigo, porque ya estoy consciente, pero con convicción de que hay engaño en el mundo, con convicción de que he sido enseñada de una manera equivocada y que lo que hoy puedo estar dando por cierto podría ser la mentira que haga que mi vida se pierda y que se pierda la vida de mis hijos y que yo enseñe un evangelio mentiroso o doctrina de hombres a los demás. Por eso yo tengo que tener convicción. ¿Convicción en qué? Convicción en quién soy yo y en quién soy. Ahora, cuando yo adquiero esta seguridad y esta firmeza, que se traduce, tiene que verse reflejada en mi comportamiento y del alineamiento de mis valores con esa verdad. Eso es lo que hemos estado enseñando en Intercesión 24 horas. Entonces, aquí no estamos juzgando tu condición, cómo llegaste. No importa cómo yo en el mundo pudiera verme. Yo en el mundo puedo verme y decir, ¿qué va a decir de mí? Me gradué a los 16, a los 15 años de bachillerato, me gradué a los 22 años de universidad, fui especialista muy temprano, trabajé con el gobierno de la República muy temprano, tuve una carrera muy prometedora muy temprano, me casé, tuve una niña, pero el hombre XYZ, me separé y ahora tengo 3 niñas, pero esto, y en el mundo usted podría ver y ver una persona exitosa o ver una persona X, pero cuando vengo a la palabra y me reviso, lo que recibo es bruja, mentirosa, pecadora, ladrona, sinvergüenza, engañadora, una persona que odia y un montón de cosas que si yo las veo a través del mundo, no es cierto. Pero si yo la veo a través de Dios, era verdad. Así era. Esa era mi naturaleza. Eso era lo que hacía. Eso fue lo que aprendí. Eso fue lo que se me enseñó. Rebelde, necia, orgullosa, altiva. Pero cuando vengo al Señor y filtro y permito que la palabra me mida, no yo, la palabra. Ahora, yo les digo, la convicción de pecado es dura, porque la convicción de pecado implica que yo tengo que reconocer mi pecado. Yo tengo que reconocer mi pecado. Tengo que reconocer que he pecado. Tengo que reconocer que he hecho mal. ¿Quién quiere pararse en un espejo y pararse allí a escarnecerse, a ser escarnecido? Nadie quiere hacer eso. Tu alma lo rechaza, tu mente lo rechaza, tu voluntad lo rechaza.
y tenemos que quebrar la mente, quebrar la voluntad, quebrar nuestro corazón, dejarlo que se rompa 1000 veces para que las espinas, los cardos y la dureza que está ahí, el entenebrecimiento, la oscuridad de nuestra mente caiga y caiga por la espada y el golpe de guerra que es la palabra de Dios. Por eso la convicción no viene a quien no escudriña la palabra. Yo les he dicho 1000 veces, la palabra de Dios es un arma, sí, pero es un ser viviente. Todo lo que sale de la boca de Jehová tiene vida y la palabra de Dios tiene vida, es un ser viviente, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. La palabra de Dios tiene espíritu. ¿Cuál es el espíritu que está en la palabra de Dios? El mismo espíritu de Dios. Así como usted y yo fuimos creados por Dios y el Señor nos dio de su esencia, puso su espíritu en nosotros, la palabra de Dios tiene espíritu y el espíritu de la palabra es el mismo Dios, el mismo espíritu de Dios. La voluntad, la palabra tiene voluntad. La palabra de Dios no es un libro, una obra literaria, que lo es, preciosa, no solo es una obra literaria, me corrijo, sino que es un ser viviente que tiene alma. Y por tener un alma, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene pensamiento y tiene una imagen. Mire cómo la palabra dice, la palabra de Dios es. La palabra de Dios es. Hijo mío, a ti te hablo. Es algo que sale de Dios y nos está hablando, pero aquí está. ¿A quién le habla la palabra? No es a todo el mundo. Yo soy abogado. Mi madre es doctorada en Derecho Penal. Y eso no implica, aquí tenemos médicos, enfermeras, tenemos gente de estética, profesionales en diferentes ramas, administración, psicología. Y adivine qué, eso no quiere decir que al leer la palabra la vamos a entender porque tenemos estudios humanísticos o estudios en artes y ciencias. Eso no quiere decir que por eso la palabra me va a ser revelada. La palabra, siendo un ser viviente, necesita que yo la conquiste, que yo la enamore, que yo le muestre que en verdad quiero acceder a ella. Para cuando una vez ella es seducida, ella es enamorada, una vez ella es tocada, ella se abre y te permite conocer, gustar y ver cuán grande es lo que Dios tiene para nosotros. Ahí podemos ser corregidos, ahí somos instruidos. Haga de cuenta que la palabra viene a ser nuestro cuarto de intimidad con Dios, ahí donde Dios nos habla, ahí donde Dios nos ministra, ahí sumergidos en la palabra es donde Dios nos da convicción. ¿Qué convicción? Convicción de pecado, porque aquí también tenemos que referirnos a la conciencia de lo que es el pecado y a la necesidad imperante del arrepentimiento. Ya no le huimos al arrepentimiento, no le huimos al arrepentimiento porque entendemos que es parte de quien somos. Necesitamos arrancar con violencia de nosotros todo lo que no es del Señor, todo lo que no es de Dios, todo lo que la cultura de Grecia, Persia, Babilonia, los cananeos, los filisteos, todo lo que estas culturas que Dios desechó, Roma, pusieron en nosotros y nos enseñaron como cierto. Esas cosas nos las metieron de una manera, ellos nos dieron una convicción, pero equivocada, era de muerte, de pecado, de impiedad. Y para yo tener esa convicción de pecado, ¿cómo voy a tener convicción de pecado si en verdad no entiendo cuál es el pecado? Es como que se te dé una sentencia de la que tú no entiendes tu comportamiento como un pecado, como algo que está mal. De hecho, lo justificas y te aferras a él y te defiendes como una fiera enjaulada, porque que tú entiendes que no es así y te defiendes. Cuando yo me entrego, cuando la convicción viene a mí, que es el convencimiento de la verdad plena en Cristo, y entiendo que este comportamiento que yo tengo, póngale el comportamiento, póngaselo usted para yo no ponerlo y que usted crea que la pastora está hablando directamente conmigo. Dios sabe que cuando yo hablo directamente con ustedes, cuando la llamo, cuando estamos aquí,
No estoy hablando directamente con ustedes, me estoy refiriendo a multitudes que van a llegar a estos videos en el nombre de Jesucristo y que van a verlo. Y uno de ellos va a decir, Dios, ¿cómo esa mujer sabe de mi vida? Y usted cree que yo estoy hablando de usted y el otro cree que yo estoy hablando de él, pero no estoy hablando de ninguno, estoy hablando del ser humano, de las personas. Necesitamos esa convicción. ¿Cómo yo puedo llegar a la convicción de que tener imágenes por adoración o que tengo adoración hacia esas imágenes? ¿Cómo llego a esa convicción? Por la palabra, por el Espíritu, por el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo murió en la cruz y recibió una corona de espinas para que yo tenga convicción, para que pueda tener convicción. Esa corona de espinas, cuando fue enterrada en la cabeza del Señor Jesucristo, rompió sus oídos. Esto, el órgano, este cartílago que usted tiene aquí, laceraron sus ojos con los golpes. Cuando la corona entró, no crea que es una corona de reinado. Era una corona que estaba hecha de cardos y espinas. ¿Sabe qué era eso? Lo que produjo la tierra a causa de nosotros, de nuestras maldades. Pero cuando yo no tengo convicción de pecado, ¿cómo puedo reconocer que yo he maldecido la tierra? No lo puedo reconocer. Porque es que yo nunca he talado un árbol, porque es que yo nunca he matado un animal, porque es que yo no, y porque aborté, pero es que mi vida estaba en riesgo, pero es que yo estaba enferma, pero es que no era el momento, pero es que es mejor no traer hijos al mundo de esa manera. Fornicar, pero yo con 40, 50, 60 años, ¿quién me va a tomar a mí como esposa si yo no pruebo que soy buena en la cama o si yo no le doy lo que este varón quiere? Negocio, comprar sin dinero, pero es locura. ¿Cómo yo voy a comprar sin dinero? Pero es que yo no puedo hacer eso. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a botar las cosas de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi tío, de mi esposo? Que las entregues es lo único que me queda, es lo único que tengo. Todas esas cosas, solamente Dios me puede convencer de esa convicción. Dejar algunas cosas que yo entiendo como buenas y que ciertamente algunas pueden ser lícitas, pero no me son convenientes. Ir a una discoteca, beber hasta embriagarme. ¿Cómo voy a ser convencida de convicción en cuanto a mi forma de vestir y de presentarme a la sociedad? Si no vengo a la palabra, para que la palabra me lave por el lavamiento por la palabra y luego tenga el lavamiento por el Espíritu. Pero si no tengo esta convicción, no lo voy a poder hacer. Por eso es importante estudiar la palabra convicción y entender qué significa y revisarme y decir, ¿en verdad tengo convicción? ¿En verdad tengo la convicción de que Cristo es Cristo? ¿Quién es Cristo para mí? ¿Conozco a esta persona? ¿Tengo convicción de lo que Él hace en mi vida, de lo que yo debería hacer por Él, de lo que debería reflejar? Esta convicción me lleva a esforzarme de manera que yo logre hacer un ayuno efectivo. Esta convicción me ha convencido, esta verdad me ha tomado de manera que yo entiendo que tengo que revisar muchas cosas, o prefiero asustarme e irme corriendo porque no permití que la palabra me permeara, que la palabra se hiciera parte de mí. Este arrepentimiento es necesario, este proceso es necesario, es cansón, es doloroso, doloroso en todos los niveles, en toda intensidad, doloroso en el cuerpo. Cuando usted alcanza convicción de pecado, mire, el dolor del cuerpo es como si le hubieran oído cada huesito y le hubieran azotado, porque es la palabra, el espíritu en ella contenida y la sangre del Cordero de Dios. No hay importancia de orden, todo está ahí. Arrancan de ti esa línea de genética mala que es el pecado incrustado en tu ser. Por eso Pablo decía, pobre de mí que estoy en este cuerpo de muerte, porque el mal que quiero ese hago y el bien que quiero no lo hago. Pero cuando hay convicción, ese pecado es arrancado de mí porque yo estoy tan convencida de que es algo que afrenta a mi Padre, que es algo que me pone en una condición horrible. Yo entendí que el Señor, eso es convicción, una certeza de verdad. Cuando yo entendí que el pecado es abominación delante de Dios, cuando yo entiendo que pecar hace que Dios perciba mi olor y mi olor sea de muerte, porque el pecado trae muerte. Cuando yo soy convencida por el Espíritu, por la palabra, por mi Señor Jesucristo, entonces yo puedo entender que cada vez que yo peco, mi olor, el que llega al Padre, al mundo espiritual, lanza un olor, un aroma como las feromonas. Y este principio espiritual hace que el Señor, cuando me mire o me huela o me perciba, lo que escucha son las voces de aquellas transgresiones que llegan primero delante de Él.
Son los aromas de esa transgresión. Mire la idolatría. Voy a poner un ejemplo. Yo entendí el pecado, que es pecado. Pero resulta que la idolatría, que es uno de los pecados que Dios más abomina y lo ve como que nosotros lo odiamos, la idolatría es detestar a Dios, es rechazar a Dios, porque es decirle, mira, yo no te quiero a ti como Dios, yo no te quiero en mi vida, yo no te quiero ver en mis cosas y no quiero que estés. Eso es idolatría, ese es el mensaje de la idolatría para Dios. Ahora bien, mire cómo el Señor, cuando yo soy idólatra, yo le estoy dando la espalda a Dios y lo estoy sacando de mi ecuación. No lo quiero en mi vida. Ahora bien, cuando yo idolatro, ay, Charlie, mija, por favor. Cuando yo idolatro, la idolatría viene a ser algo tan tremendo que cuando yo entiendo que al idolatrar, el Señor me mira y cómo me ve, ciego, sordo, mudo, necio. El Señor me ve como la misma muerte. El hedor de la muerte va de mí hacia Dios. Cambia mi estructura. Caigo de la imagen y semejanza con la que fui creada con Dios. Vengo a ser desnaturalizado. Salgo de mi naturaleza. ¿Ok? Cuando yo tengo idolatría, yo estoy levantando otra cosa por Dios. ¿Qué en la idolatría levanto como Dios para mi vida? Sí, tenemos que ser intercesores aférrimos, inequívocos de nuestros esposos. Pero una de las cosas que nos sacan de propósito es la idolatría a nuestros esposos, la idolatría a la figura del esposo, la idolatría al anhelo de la familia, la idolatría a la necesidad de ser amada, al amor mismo no concebido como el amor que Dios quiere que tengamos, sino como el amor que el mundo nos enseñó que es amor. Y qué cosa demoníaca eso. Entonces, cuando yo idolatro, cuando yo pongo a otro en el lugar de mi Dios, a un hijo, a un hermano, a una mamá, a un papá, a una actividad que me gusta hacer mucho, a mi trabajo, a la posesión, al dinero, a los títulos, al ego, a la vanidad, a lo que sea. Dios, ¿cómo me ve? De espaldas a Él. Todo esto levanta altares que tu incienso, tu aroma, tu mirra, tu oro, todo lo pones ahí. Muchos de nosotros tomamos el altar de la idolatría y lo ponemos enfrente de Dios y le decimos a Dios, sírveme a través de este altar. Terrible. Es como que usted está sirviendo a alguien y la persona le quiere dar todo su gratitud, todo su agradecimiento, todo lo que tiene a otro, no al que realmente se lo da. Y te dice, tú dalo, pero el que va a recibir los créditos, el que va a recibir mi amor, el que va a recibir todo es este. Es algo como eso. Entonces, cuando yo tengo esa convicción de que la idolatría es pecado, yo me cuido de idolatrar. Y si en algún momento me advierto en algo que se me puede convertir en idolatría, lo sacrifico. Lo traigo al altar de mi Señor. Le digo, mira, Señor, este trabajo me quita el tiempo, se ha convertido en un espino para mi vida. Me quita el tiempo de tal manera que ya yo no te puedo dar el tiempo que quiero a ti. Mire lo siguiente. Esta convicción hace que usted entienda que si bien es cierto que usted necesita tener un empleo o una actividad económica, usted ora y clama a Dios para que el empleo, la convicción o la actividad económica que usted realiza no le quite su tiempo con el Señor. Usted se organiza de manera que esto no le quite su tiempo con Dios. Así como debe organizar que eso no le quite el tiempo que debe darle a su familia. Y ahí estoy trabajando yo un poco. Ahora, si yo tengo que levantarme en la madrugada, para orar en la madrugada, leer mi Biblia en la madrugada, mandar mi devocional en la madrugada. Dígame cómo se llama eso, porque estamos hablando de esa palabra. Eso se llama convicción. Yo tengo una convicción de que yo no puedo dejar de leer mi palabra diariamente. Tengo una convicción de que yo tengo que mandar mi devocional para darle paz a mi pastora, entre otras cosas, que ella sepa que yo sí estoy leyendo la Biblia y que estoy haciendo el ejercicio de analizar, de pensar, de meditar en ella.
Yo voy a hacer mi tiempo de oración personal porque esa es mi intimidad con mi Dios. Ese es mi hablar con mi Padre. Yo voy a ir al grupo para no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre y voy a orar ahí también en grupo y voy a aprender y voy a enseñar porque muchas veces usted también tiene para enseñarme a mí. Entonces, eso se llama convicción. Yo no lo puedo hacer en la tarde, pero lo voy a hacer en la madrugada porque la madrugada me pertenece. Voy a quitarle 3 horas de sueño a la madrugada para orar, para clamar, para venir delante de mi Dios, para recibir de la presencia del Espíritu Santo, para recibir de mi Señor Jesucristo, para recibir de mi Padre. Eso se llama convicción. Pero cuando yo todavía entiendo que mi sueño es muy importante, incluso más importante que estar en la presencia, en mí no hay convicción, no hay un convencimiento invencible. Ahora vendría la pregunta, si llegara el tiempo o te llegara la situación donde alguien se te ponga enfrente y te diga, yo ando matando cristianos, ¿usted ha visto un cristiano por aquí? Peor, estuvimos muy cerca de los tiempos donde tú como cristiano no podías hablar de la palabra, porque tú eras un odiador, tú eras un hater, tú eras una persona intolerante y no podías hablar de tu fe. En las escuelas aquí en Estados Unidos ya no se podía hablar de Dios, no se podía hablar de la fe. Que Dios bendiga a Donald Trump y que le dé el regalo más grande que alguien puede recibir, salvación, pero que también le dé vida eterna y que alinee sus pasos con él para que este hombre siga siendo preservador de vida y aún guardador de vida y de propósito de los hijos de Dios y nunca nos sea maldición. Mire, entonces yo voy por un lugar y entonces para que no me digan que yo soy cristiana radical, bebo. Para que no me digan que yo soy cristiana radical, bailo. Para que no me digan que yo soy cristiana radical, sigo teniendo un vestir sexy, sensual, apretado o mostrón, como quiera que usted lo quiera llamar. Porque es que no, yo no me voy a vestir como una religiosa. Hemos pasado por ahí, yo no sé usted, yo sí. Es que yo soy cristiana, pero no religiosa. Y disfrazamos la falta de convicción. Hermano, esta es mi convicción. Esta es mi fe. Esta es quien soy yo en Cristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, si yo lo entiendo, si en verdad tengo esa convicción, entonces mi comportamiento cambia, porque esa convicción me lleva a adoptar un comportamiento que viene propio de la convicción de pecado, de la convicción de lo que el pecado hace, de lo que el pecado es, y me impide a mí volver a entrar en esa conducta. Aunque viniera el deseo, aunque viniera el pensamiento, aunque viniera la situación que me lleva a actuar como la pecadora que era. Entonces aquí dejo de reñir con el que me digan, el que cree en Cristo no peca, el que es cristiano no peca, el que fue tomado por el Espíritu Santo no peca, el que está convencido de pecado no peca, el que tiene nuevo nacimiento no peca. Claro que yo lo vengo a entender, pero a través de la convicción. Si en mí no hay convicción, fácilmente yo vuelvo a las mismas cosas de siempre. Fácilmente el Señor oro por un trabajo y cuando el trabajo me llega o el empleo me llega, entonces ya el empleo se convierte en algo que me impide venir a las cosas del Señor porque tiene prioridad, no tenía convicción. Fácilmente vuelvo al comportamiento pecaminoso sin arrepentimiento. Cuando hay convicción y por alguna razón yo me veo en un comportamiento o en una conducta que entendí que era pecado y que estaba mal o que era ilícita o que aunque fuera lícita no me era conveniente, créame que inmediatamente viene ese redarguir del espíritu que te produce ese dolor intenso de pequé, me equivoqué, no lo tengo que hacer, no lo vuelvo a hacer. Viene a ti esa necesidad de pedir perdón a quienes has dañado, esa seguridad de que es necesario resarcir a quien le hemos quitado. Pero ¿sabe cómo viene eso? Por convicción. Si yo no tengo convicción de pecado, si yo no tengo convicción de la justicia, si yo no tengo convicción del juicio, jamás voy a ir a pedir perdón a alguien que me ha ofendido o a alguien a quien yo entiendo que yo no ofendí. Jamás voy yo a tener un comportamiento compasivo con una persona que yo entiendo que yo no le he ofendido, que yo no le he denigrado, que yo no le he quitado. Jamás le voy a pagar a una persona que yo entiendo que yo no le robé, que yo no le quité. Pero cuando yo tengo convicción de pecado,
de justicia y de juicio. Y sé que la justicia y el juicio de Dios no funcionan como el del hombre. Ya la palabra me trabajó y me mostró lo que es la justicia de Dios. Entonces yo puedo venir al pecador y amarlo como persona que está esclavizada, verlo como una persona no digna de muerte como Satanás lo hace, sino como una persona que necesita a Cristo, una persona que necesita la palabra, una persona por la que Cristo se fue crucificado. Lo veo ya no como, uy, yo santa y el pecador, no, pobre, mira, está atado, como yo un día estuve. Mira, a mí me dieron misericordia, voy a repartir esa misericordia. La convicción de pecado, hermana, no se confunda, nos da esa convicción que tenía David. ¿Acaso no he aborrecido al que te aborrece? Le decía él a Jehová, ¿acaso no he aborrecido al que te aborrece? ¿Acaso no he yo? Él decía otra palabra. Bueno, David no colindaba con los que estaban en contra de Dios. David sabía cuándo bendecir y cuándo maldecir. David sabía cuándo había compasión y misericordia y cuándo lo que había era espada y juicio sobre la gente. David fue un arma de Dios en las manos de Dios para llevar a cabo planes, proyectos y todo lo que él quería para el pueblo de Dios. David fue un hombre que conquistó, ayudó a conquistar toda la tierra que el Padre dijo que era de Israel y no cedía absolutamente nada. Convicción. David tenía una convicción de quién era él, que David cuando era pastor sabía que siendo pastor su trabajo eran las ovejas de su padre y en el rebaño de su padre, cuando el lobo o la fiera venía, David se enfrentaba con ellos siendo un hombre de baja estatura y un muchacho, se enfrentaba con ellos y no les decía y no les dejaba ni los despojos, es decir, pues ya lo mató, pues que no, dámelo, es mío. Convicción. Por eso la convicción está ligada a la fe. La convicción y el crecimiento espiritual son importantes, porque la convicción tiene que ser en qué, dónde está el material con el que haces esa plataforma sólida. Tiene que estar en la palabra. Si no está en la palabra y está en doctrina de hombre, te fuiste. Porque fácilmente hemos visto gente que tiene convicción en que hay que adorar vírgenes, santos, imágenes, ángeles, y que la brujería está bien porque que eso me lo enseñó mi mamá, eso viene de familia y es una tradición y hay que hacerlo. Si la convicción no está ligada a la palabra de Dios, si la convicción no está ligada al Espíritu Santo, si la convicción está corrupta, tenemos problemas. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos ir al Señor para que nos dé ese lavamiento y esa marca de fuego que consume y quema todo lo que está mal dentro de nosotros para que podamos florecer y renacer como una nueva criatura en Cristo Jesús, con un crecimiento correcto, con una estatura y peso correcto, con una madurez espiritual que nos deja ir a un punto más fuerte. Bueno, esto nos ayuda a vivir con valores y mantenernos firmes en nuestra fe. Nosotros vimos gente como Calvino, vimos gente como John, que el que estuvo antes de Martín Lutero, gente que murió. ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murieron los apóstoles? Esta gente murió con convicción. Esta gente murió convencidos de que el morir era Cristo y el vivir era ganancia. En Cristo, todo en Cristo. Y nosotros tenemos que alcanzar ese nivel de convicción. Esa convicción, entendemos, solamente viene por medio del Espíritu Santo. Necesitamos acceder al Espíritu Santo. Este mensaje lo dejo para que usted entienda que los procesos son difíciles y que nadie quiere sentir dolor en su cuerpo. Rechazamos el dolor y nosotros, cuando la convicción del pecado viene y cuando comenzamos a pelear con el no voy a volver a hacer esto porque me es pecado, muchas veces abandonamos el proceso, abortamos la misión, nos vamos, le decimos al Señor, mira, sí, siempre sí, pero no, me fui. No abandone su proceso, no abandone el grupo, no porque el grupo necesite un número. La palabra nos da una medida de fortaleza y de grandeza muy diferente a un número humano. Por su vida, por usted, por su familia, por sus hijos, por su futuro, por su descendencia. No abandone su proceso. Sea usted esa luz que brilla en medio de toda la oscuridad. Ajá. Esa luz que brilla en medio de su familia. Ya voy, mi amor. Que brilla en medio de su familia y que trae ese mensaje de Dios. Esa samaritana que vuelve a su pueblo
para decir, he aquí que conocí a uno. Esa serofenicia, no somos esa. Qué bueno, pero igual hay gente de pronto que va y dice, ¿sabes qué? Conocí a alguien de quien aún debajo de su mesa se es alimentado. Entonces, que el Dios Todopoderoso nos dé esa convicción de pecado, de juicio y de justicia, para que en verdad podamos llevar una vida cristiana correcta delante de su presencia y no sigamos dejando de lado las cosas que tenemos que hacer para el Señor, sino que organicemos nuestra vida de manera que Él sea el centro de todo lo que hacemos. Dios les bendiga mucho, intercesores 24 horas. Cuando este video se suba, van a tener en la cajita de descripción un montón de material, otros libros espectaculares que encontré que van a ser muy buenos para nosotros y el enlace de otras palabras que se enlazan con esta, como la Santa Cena, que es tan importante. Te sugiero entrar en un tiempo de adoración, en un tiempo de conversación con el Señor y de suplicarle al Espíritu Santo que te muestre aquellas conductas que entendemos como que están bien, pero están mal, y aquellas que sabemos que están mal, pero la verdad es que no tenemos el arrepentimiento correcto para ellas, porque nos vemos a cada rato volviendo a incurrir o deseando o anhelando un pasado que es malo delante de la presencia de Dios. Entonces, Dios es bueno, Él siempre nos oye y de verdad que Él quiere que nosotros podamos alcanzar este arrepentimiento. Quiero decirte que cuando pasa el dolor del arrepentimiento viene un peso de gloria y de gozo tremendo y uno empieza a sentirse realmente liviano y a percibir y a ver todo lo que el Señor en el Espíritu tiene para darnos. Incluso esas alas que la palabra dice que tenemos son desatadas. Nuestra visión espiritual es abierta. Nuestro oído espiritual puede escuchar al Señor y lo más importante, podemos estar con Él y hacer habitación con Él. Entonces, que Dios les bendiga mucho y nosotras